Quisiera compartir con ustedes una meditación del libro de Hebreos, así que si quieren abrir sus Biblias allá en Hebreos. Fíjense que Hebreos es una carta que se escribió a cristianos que estaban jugando con su vida cristiana. Un día sí y otro día no. Un día leían la Biblia, otro día no leían la Biblia, ¿verdad? Así que eran cristianos que no estaban muy comprometidos con el Señor. Ahora, la epístola se llama a los Hebreos y no sabemos quién fue el autor, pero lo escribió a cristianos judíos que habían aceptado a Cristo como su Salvador. Pero ahora, después de un tiempo en la vida cristiana, quieren regresar de donde habían salido, ¿sí? Entonces, comenzando con el capítulo 1, dice que comienza a enseñar en el versículo 5 que Cristo es superior a los ángeles. Parece que los judíos tenían cierto interés en el mundo angelical y en vez de estar dependiendo de Dios, dependían de los ángeles. Entonces aquí el libro de Hebreos dice, oye, no son los ángeles, es Cristo, y a Él es al que hay que creer. ¿Sí? Más tarde en el capítulo, ¿dónde estamos? En el capítulo 3, habla de que Cristo es superior a los líderes del Antiguo Testamento. Ellos tenían mucha devoción por Moisés. Así que comienza a decirles, mira, Cristo es superior a Moisés. Qué bueno que Dios permitió que viniera Moisés en el tiempo que él quiso, pero realmente es a Cristo al que debemos creer. ¿Sí? Más tarde, en el capítulo, casi en el capítulo, al final del capítulo 4 y 5 y casi el resto del libro, habla de que Cristo es superior a los sacerdotes. ¿Sí? Para los judíos el sacerdocio era importante, ¿sí? Entonces, Cristo dice, oye, ¿no es el sacerdote? Es Cristo al que hay que creer, ¿sí? Así que aquí vemos en esta carta a cristianos judíos que estaban jugando con su vida cristiana, ¿sí? Y así pasa muchas veces con los cristianos, ¿sí? A lo mejor a ustedes mismos les ha pasado, a mí me ha pasado, que un día estoy muy fervoroso y otro día estoy haciendo cosas contrarias a la vida cristiana, ¿sí? Entonces, hay la tendencia de regresar a la vida antigua. Y esto fue lo que pasó con estos cristianos hebreos, ¿verdad? Y aquí le dice, no tenemos que regresar, pase lo que pase, tenemos que creerle a Cristo, porque Cristo es superior. Y ese es el tema de la carta, ¿verdad? Que Cristo es superior a cualquier cosa, ¿verdad? Así que lo que tenemos que hacer es creer que Cristo es la verdad. Además, fíjense, vamos al capítulo 11. Después de toda la argumentación que dio de la superioridad de Cristo, en el capítulo 11, versículo 6, y eso lo he repetido varias veces, dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Lo único que Dios acepta de nosotros es que le creamos, ¿sí? Y que pase lo que pase en la vida, sea problemas económicos, sea problemas familiares, sea problemas de salud, le tenemos que creer a Cristo, ¿sí? Y no estar jugando en la vida cristiana. Por eso el versículo 1 ahí del capítulo 11 describe lo que es la fe. Dice, es pues la fe la certeza
de lo que se espera. ¿Sí? Que pase lo que pase, no voy a dejar la vida cristiana. Le voy a creer a Dios. Y es la certeza, aquí la palabra certeza es la seguridad de que pase lo que pase en mi vida, yo tengo que creerle a Él. Dice, es la convicción de lo que no se ve, ¿sí? Es la seguridad, ¿verdad? Así que esos cristianos estaban jugando con su vida cristiana, ¿sí? Y aquí en esta carta, el autor le dice, tienen que creerle a Dios. Pase lo que pase, tienen que creerle a Dios. Y aquí en el capítulo 11 da una lista de personas que le creyeron a Dios en circunstancias difíciles, ¿sí? Por ejemplo, veamos ahí en el versículo 7 del capítulo 11, dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Fíjense, aquí dice que por la fe Noé construyó una arca. Y estaban en un lugar donde no había mar. Nunca se había construido un barco tan grandote. No lo conocía Noé, ¿sí? Tuve la oportunidad en algún lugar en Estados Unidos de visitar una réplica del arca de Noé. Y estaba grande. Y Dios le dijo a Noé, mira Noé, voy a hacer un diluvio. Y la gente va a morir. Voy a dar juicio en la tierra. Así que hazte un arca e invita a la gente a entrar al arca para que se salve. Ahora se imaginan a Noé haciendo un barcote que no se conocía, ¿sí? Y la gente, según enseña Génesis, la gente venía a verlo y se burlaba de lo que estaba haciendo, ¿sí? ¿Cómo va a ser un barco, Noé? Eso no existe. Pero Noé le creyó a Dios, ¿sí? Noé le creyó, si eso es lo que tú quieres que haga, lo voy a hacer, ¿sí? Entonces aquí vemos un ejemplo de fe, que a pesar de las burlas, a pesar de que las circunstancias no se prestaban porque no había lluvia, a pesar de que nunca había pasado tal cosa, Noé le creyó a Dios e hizo el arca. Eso es fe, eso es creerle a Dios, ¿sí? Que pase lo que pase, la fe es importante. Hay que creerle a Dios. Allá en los versículos 32 al 40 dice, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefet, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filos de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Mire, qué difícil lo que pone aquí. Dice, las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos y por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todo esto, todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Aquí hablaba de la venida de Jesucristo, ¿verdad?
Pero toda esta gente le creyó en circunstancias difíciles, ¿sí? Y eso es lo que Dios espera de sus seguidores, que le creamos a Dios. No importando las circunstancias, ¿qué era lo que estaba pasando con estos hebreos? ¿Sí? Ellos vivían en tiempos de la persecución de los cristianos, agarraban a los cristianos y los martirizaban por ser cristianos. Así que ellos dijeron, ¿sabes qué? Mejor dejamos la fe en Cristo. ¿Sí? Entonces el autor de Hebreos dice, oye, hay que creerle a Dios. Él es superior. Y muchos cristianos del primer siglo murieron por su fe. ¿Sí? Así que esta carta a los hebreos, precisamente lo que hace es decirle, no estén jugando con la vida cristiana. Tienen que creerle a Dios. Y no importa las circunstancias, le tenemos que creer a Dios. Fíjense que cuando yo acepté a Jesucristo como mi Salvador, Él cambió toda mi vida. Una de las cosas que yo tenía es que era muy mentiroso. Me encantaba engañar a la gente. Tenía la habilidad de decir cosas que no eran ciertas y las convencía. ¿Sí? Entonces yo me di cuenta que tenía que dejar la mentira. Y Él cambió mi vida. ¿Sí? En aquellos días, pues yo era muy habilidoso con los policías. Y me agarraba un policía y pobrecito, ¿cómo le iba? Lo engañaba. Y luego, si no podía engañarlo, ¿saben lo que hacía? Le daba una mordida. No una mordida así, ¿verdad? Pero le daba dinero con tal que me dejara ir. ¿Sí? Así que yo era muy hábil con los policías y tenía la costumbre, pues, de dar dinero con tal de que me dejara ir, porque me encantaba pasarme los saltos, me encantaba hacer cosas que no debía. Pero Él fue moldeando mi corazón, Dios fue moldeando mi corazón y llegué a la convicción de que no debía de dar dinero. Vivimos en una sociedad donde se da dinero por todo, ¿no es cierto? La Biblia dice que no debemos dar cohecho, ¿sí? Y cuando yo llegué a esa convicción, dije, Señor, ya no voy a dar mordida. Entonces yo andaba en una carcachita que teníamos allá en México y y que se me descompone la carcacha ahí en el museo no en el museo, en el monumento de la raza. Ahí se me paró. Y no era de la raza. ¿Cuál es el que está ahí por el centro? Monumento de la Revolución. Bueno, uno de esos monumentos, ¿verdad? Que hay muchas calles alrededor. Ahí se me paró el carro y por más que quise arrancarlo, el carro no quiso andar. Entonces llegó una patrulla y me dice, joven, no se puede parar ahí. Digo, no estoy parado, se me descompuso. Sí, pero lo tiene que quitar de aquí, no puede estar aquí parado en el monumento. Digo, oiga, señor, ¿pero qué hago? ¿Me lo llevo cargando o qué hago? Pues yo no sé, pero lo tiene que quitar de aquí. Digo, bueno, pues no se puede echar a andar el carro. Dice, pues lo voy a tener que multar. Oiga, señor, pero es injusto. Y me levantó una multa, me quitó mi licencia y me dio una infracción. Y era el día que yo le había dicho a Dios que ya no iba a dar mordida. ¿Sí? Y entonces por fe le dije a Dios, pues tú sabes por qué permites esto. ¿Sí? Yo ahora te he prometido que no lo voy a hacer y haces esto, pero te voy a creer. ¿Sí? Tú sabes lo que haces. Entonces me levantaron la infracción y le dije, ¿a qué horas puedo ir? Después de las 2 de la tarde, puede ir por su licencia y paga su infracción. Bueno, de alguna manera saqué el carro, yo no sé, no recuerdo cómo le hice, ¿verdad? Pero el carro no podía seguir ahí, así que ya saqué el carro y entonces fui a la delegación para
pagar mi multa. Entonces, la persona que me atendió, yo le dije, mire, señor, me pasó esto. Se me paró el carro en el monumento donde me agarraron y la verdad es que yo no quiero dar mordida. Y este señor me pidió mordida, así que por eso es que estoy aquí. Dígame, ¿qué debo hacer? Me dice, no se preocupe. Mire, aquí está su licencia y gracias por mantenerse firme en esas convicciones, así que lo felicito. Yo dije, ¡qué increíble! La autoridad felicitándome por haber hecho lo correcto. Bueno, yo pude ver que cuando uno le hace caso a Dios, Dios responde. Y eso es fe. Si Dios dice que no haga esto, pues no lo voy a hacer. Porque eso es lo que Dios dice. Si Dios me dice que haga tal cosa, aunque parezca, digamos, fuera de lo común, así como en el caso de Noé, pues lo tengo que hacer. ¿Sí? Así que estos hebreos estaban jugando con la vida cristiana. ¿Sí? Y les dicen, no estén jugando. Aunque los lleven a la muerte, tienen que creerle a Dios. ¿Sí? Y es lo mismo que nos dice a nosotros, ¿verdad? Crean en mí. Pase lo que pase, crean en mí. Y Dios lo hace, créanmelo. Dios cumple a sus promesas. Así que, ¿qué aprendemos de este libro de Hebreos? Que hay que creerle a Dios porque Él es superior a cualquier cosa que pase en nuestra vida. ¿Sí? No hay que estar jugando con la vida cristiana. Hay que creerle a Dios, que es lo único que acepta Él de nosotros. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Así que eso es lo que Dios esperaba de los hebreos que estaban jugando en la vida cristiana y es lo que Dios espera de nosotros, ¿verdad? Que le creamos y vivamos por fe. Hay que creerle a Dios, ¿sí? Y que pase lo que pase, que haya situaciones en las que sabemos que es incorrecto hacer tal cosa, no la hagamos, ¿sí? Hay que creerle a Dios. La salvación es solo por fe y Lutero, que era un monje franciscano, cuando estaba leyendo Romanos, se dio cuenta que la salvación solamente es por fe. Y lo único que Dios acepta es la fe, ¿verdad? Ahora, cuando uno le cree a Dios, pues hace lo correcto, hace obras correctas, ¿verdad? Así que la Biblia sí enseña que hay que creerle a Dios y por obediencia a Dios hacemos las cosas que Dios quiere que hagamos, solo por la fe.